queremos anunciar de vuelta una reducción de 250 guaraníes por litro en todos los combustibles. Eso suma en total 650 guaraníes que se están dando en estos 2 meses aproximadamente. Un segundo pago a aquellos funcionarios que hayan solicitado la parte patronal de sus empresas la cesación o suspensión de sus actividades por más de 30 días. Subir el techo que se tenía de 2 salarios mínimos, queda abierto el techo y eso va a beneficiar a más de 11.000 personas. En esta segunda etapa entraríamos ya con las celebraciones de menor asistencia, los bautismos individuales con asistencia de 5 a 10 personas, también los matrimonios de una sola pareja, que sería también máximo entre 8 a 10 personas. Última semana de esta primera fase de cuarentena inteligente. A partir de la semana que viene hay inclusive bastantes rubros que se van a ir adelantando y uno de ellos tiene que ver con lo que veíamos en el avance, con la celebración religiosa y la aglomeración de personas, porque hasta cierto grado se van a permitir. Estamos hablando de bautismos, de bodas, de sacramentos, que van a poder tener la participación de hasta 10 personas con las medidas necesarias como para evitar cualquier tipo de contagio. Vamos a hablar de esto y mucho más hoy en 24 horas. Gracias por acompañarnos y preferirnos como siempre. ¿Qué tal Aníbal? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Mercedes, hola Juan, un saludo a toda la audiencia del Sistema Nacional de Televisión. Avanzan las horas, avanzan los días, transcurren las semanas y continúa la búsqueda de la pequeña Juliet. Teníamos nosotros evidencia de que Juliet y la familia de Juliet frecuentaba este domicilio. Con estos allanamientos vamos a tener nuevos elementos para poder ubicar a la niña. Hemos incautado el vehículo de la pareja de la niñera de Juliet. ¿Primera vez que se revisa este terreno? Es la primera vez, así es. A mí me huele que alguien está financiando esa campaña. Una campaña contra todos los alemanes. Enseguida les contamos más acerca de este caso. Mientras tanto les contamos con respecto al COVID que solamente 2 casos positivos están fuera de los albergues. Los casos confirmados son 829 hasta el momento, 11 fallecidos y 230 recuperados. La cifra también de la gente que se está sanando de este virus está en aumento. Exactamente, una excelente noticia. Vamos ahora a esta otra información que tiene que ver con el hallazgo de este cuerpo sin vida de una persona que hasta ahora inclusive está allí todo el equipo de trabajo para poder sacar a este cuerpo del agua. Tenemos más detalles, Alexis Aveiro, contanos. Mercedes, compañeros, cerca de las 16:30 aproximadamente se reportaba ante los efectivos de la comisaría tercera la aparición de un cuerpo sin vida en el cauce del arroyo Utaú, específicamente bajo el puente que se encuentra en zona límite de Asunción y con esta ciudad, la ciudad de Luque específicamente. Llamaba la atención primeramente el sitio, específicamente teniendo en cuenta la distancia que existe en el puente y que el acceso hasta ese sector es restringido. Es decir, de un lado tenemos el predio de la caballería, que evidentemente de manera frecuente es controlada por efectivos militares, y del otro el predio del Comité Olímpico Paraguayo, cuyo acceso también es restringido. Ya del otro sector, sobre el carril que va hacia la ciudad de Luque, tenemos todo lo que es el Parque Guazú Metropolitano, cuyo acceso además ahora, y a pesar de ciertas medidas ya menos restrictivas, su acceso también es
restringido. Ahora, con respecto a las características físicas del hombre cuyo cuerpo yace siempre aún a esta hora a orillas de este arroyo, el Itaú, es de contextura física robusta, una persona un poco alta, viste una remera azul oscura, pantalones también del mismo color, un champión azul marino con detalles blancos en las suelas. De este sector, o por lo menos según lo que pudimos observar ya desde el transcurso de la tarde, a simple vista se trata de un cuerpo que no presenta signos de descomposición, es decir, de haber fallecido, lo hizo en las últimas horas, o el hecho ocurrió en las últimas horas y ya no precisamente cierto tiempo atrás. Con respecto a algunos datos preliminares, todavía no fue identificado. De hecho, ahora recién comienza el trabajo de levantamiento, inspección preliminar. Ustedes van a notar que efectivos bomberos voluntarios de la Policía Nacional, también de Criminalística, del Ministerio Público, Laboratorio Forense, y es ese equipo que está vestido con los trajes de bioseguridad, el que con ayuda de bomberos van a extraer el cuerpo de ese sector. Lo más probable a esta hora de la noche, teniendo en cuenta también la dificultad para inspeccionar un cuerpo al costado del arroyo, es que sea trasladado hasta la morgue judicial para una inspección más minuciosa. Ahora, Alexis, reiteramos, el cuerpo se encuentra, el trabajo se extiende desde las 16:30 aproximadamente, y es el momento en el que recién posiblemente rescaten el cuerpo de este sector. Mercedes, te escucho. A eso iba justamente, hace aproximadamente 4 horas, esa misma cantidad de personas alrededor de esta situación, y poco y nada se está haciendo. Todo está muy lento, no avanza la investigación. Los primeros en llegar fueron los efectivos de la Comisaría Tercera de Luque. Sí, ahí la jurisdicción. Posteriormente llegaban agentes de criminalística. Luego los bomberos voluntarios y ahora el personal que viste los trajes de bioseguridad. Primeramente lo hicieron 2, después se sumaron a ese equipo otros 2. También fue muy dificultoso traer la camilla que se encuentra allá del otro lado, en donde podemos observar unos campamentos blancos, difícilmente con la oscuridad, hasta ese sector en donde se realiza el trabajo. Hablamos de una distancia de 150 metros aproximadamente desde el predio de la caballería. Alexis, ¿qué tan lejos decíamos que es un sector de muy... Sí, ¿qué tan lejos está el lugar del hallazgo de la orilla, digamos, del cauce en esa zona? ¿En qué sentido, Juan? ¿Hablamos de lo largo o ancho o del estrecho arroyo? Porque si te fijas en un detalle, si la pregunta parte en base como unidad de medición del puente, estamos como a 200 metros aproximadamente. La pregunta es decir... Sí. De la orilla, ¿verdad? Claro, ante la presunción de que se habría caído o habría sido arrastrado. Bastante lejos. Difícilmente el cuerpo haya sido arrastrado hasta ese sector, Juan, porque el agua no tiene ni la fuerza ni la profundidad necesaria para arrastrar un cuerpo. El cauce está muy bajo. Entonces, lo presumible es o se lo arrojó en el sitio o finalmente él termina desplomado. No sabemos en qué circunstancias en ese sector. Sector que es de muy difícil acceso. De hecho, uno de ellos... Les voy a mostrar, pero desde la avenida Yuguazú, y guarda relación con el sector que comprende, por ejemplo, el Comité Olímpico Paraguayo, una especie de sendero que fue conformado al costado del puente, sobre el tramo que va hacia la capital, y sería este específicamente. O sea, en el marco de la hipótesis, evidentemente ninguna puede ser descartada. Ahora, si se habla de que un hombre con esa contextura física robusta, en el peor de los casos, surja la hipótesis de un homicidio, la persona que lo lleva hasta aquel sector tuvo mucho trabajo, en un sector en donde hay luz, y finalmente por donde mejor acceso se tiene es por este sector. Hablamos de la hipótesis de la participación de algunas terceras personas en este episodio, en un escenario. Es una suposición, solo para demostrarles que este es el único sector por el cual se puede acceder caminando sin que pases por los filtros de seguridad de la caballería y evidentemente sin que pases por los filtros de seguridad del Comité Olímpico Paraguayo. Luego ya CAC se inicia una pendiente
Y era por este sector en donde veíamos acceder a los agentes de la Policía Nacional en principio cuando llegaban recién al sitio. Luego, cuando notaron que existe una mejor disponibilidad de movimiento en aquel sector, se trasladan, pero evidentemente ya con la autorización de las fuerzas militares correspondientes, porque reiteramos, aquel sector es el que pertenece a la caballería y desde ahí ya toda la comitiva se traslada hasta el lugar en donde se encuentra el cuerpo sin vida. Pasaron varias horas, son las 17, las 19. 16:30 surge la alerta, se comunicaba a la comisaría sobre la presencia del hallazgo. Ocasionalmente nos encontrábamos en esa dependencia policial, ya rápidamente acompañamos la comitiva y evidentemente al llegar era muy notorio el cuerpo sin vida. Ustedes se preguntarán qué pasó a lo largo de la mañana que nadie pudo notarlo. Claro. Este no es un tramo por el cual los vecinos crucen porque no existen es una vía rápida. No hay viviendas casas. o una comunidad vecinal, porque del otro lado, como les explicaba anteriormente, tenemos la caballería, el Comité Olímpico que no registra movimiento de personas y hay muy poca gente que, salvo hacer ejercicio, a una rutina diaria camine desde lo que es el peatón en esa zona, el sector de Madame Lins hasta lo que comprendería este sector. O sea, no existen tramos vecinales. Atrás ya tenemos inclusive lo que es el parque Ñuguazú. No se caracteriza evidentemente por tener viviendas en el sitio. En el Comité Olímpico no hay viviendas. Y ya a lo largo del arroyo Itaú, si vamos hacia el norte, vamos a observar que tenemos el predio del aeropuerto y que población alguna no existe en ese sitio. Claro. Y Alexis, teniendo la vía rápida, allí nada más a pocos metros, con nueva tecnología inclusive, porque la construcción es relativamente nueva, ¿no se pueden observar algunas cámaras de seguridad que se suelen instalar sobre todo para poder detectar momentos exactos de accidentes de tránsito? ¿Se puede ver alguna cámara cerca? A lo sumo, Mercedes, la única cámara en la zona sería la que funciona en aquella estación de servicios de Petropar que está acá a unos metros y que funciona en el predio de la caballería. Ese es el único lugar. Después, cámaras dentro de Ñuguazú, del Comité Olímpico, pero es muy alejado. O sea, el sitio en donde se encuentra el cuerpo y en los otros lugares que les estoy mencionando tienen cierta distancia con respecto a la escena. Es el momento en el cual ya proceden a tapar el cuerpo también los bomberos voluntarios y de esta manera fíjate que trasladarlo hasta la orilla. Fíjate que los bomberos, por lo que se ve, ni siquiera el agua le alcanza a la rodilla. Sí, un poco más arriba del tobillo. No, y por eso hablaba yo a nivel de la teoría de que el agua no tiene fuerza para arrastrar un cuerpo. Y es un hombre muy robusto. Y la tardanza para sacar ese cuerpo, no sé cuál es la burocracia. Tremenda. Las 4:30 se dio la alerta. A ver si puedes decirle a tu camarógrafo que tenga un poquito de cuidado porque es un momento bastante sensible extraer, sacar el cuerpo. Claro, está tomando los recaudos. De hecho, ya fue tapado con el manto negro. Sí. Ahora, Alexis, es una zona de muchas piedras también, o sea, ahí y se puede ver desde lejos inclusive que hay unos pedazos muy grandes de piedra que puede ser también algo muy peligroso cuando, bueno, uno circula en esa zona, puede tener una caída que puede llegar a ser mortal. Claro. Trastabilló, se golpeó la cabeza, vaya uno a saber, alguna persona que quiso cortar camino, utilizó alguno de los senderos. ¿Pero camino a dónde? Es la pregunta. Salvo que sea funcionario acá del Comité Olímpico, Pero se forman esos caminos. Hay caminos vecinales. Pero se forman esos caminos, esos tapepos. Y justamente para evitar dar una vuelta muy grande, gente de la zona cruza de manera informal muchas veces, porque también llama la atención que se lo ve bien puesto a la persona. O sea, estamos hablando de championes relativamente nuevos, una remera, unos jeans, o sea, tampoco parece un indigente que estuvo allí en la zona apostado hace varios días y que pasó por una situación complicada. Aparentemente es una persona bien puesta. Y tendría unos 40 o 45 años a jugar por la distancia, Mercedes. Esto es muy preliminar. Con textura física robusta, una persona alta, rastros de canas en la cabeza, el campeón azul marino con las suelas blancas, el pantalón oscuro, unos jeans, una remera también de color oscura. Esas son las características. O sea, desde lejos no pudimos observar inclusive que la ropa esté ajada o vieja. Bueno, de todas maneras ahora
empiezan los datos preliminares a ser levantados. Estamos Para la hablando de buscar identificación alguna del cuerpo. documentación, exactamente. Sobre todo el informe tienen- forense va a ser fundamental para determinar cuál fue la causa de la muerte, si tiene heridas, arma blanca, arma de fuego, o si fue algún problema de salud que lo llevó hasta ese lugar. O si no, alguna persona, repito, que estaba ahí modo de circunstancialmente antecedente, y fue Sí. mordido por alguna serpiente. Como es tanta la maleza Sí, también. ¿verdad? Varias hipótesis surgen a modo de lo que es también este lugar. Recordarán que cuando el tramo era intransitable, cuando funcionaba acá por acá el linódromo, cuando los caminos prácticamente eran de difícil acceso, también era uno de los lugares predilectos para esconder o arrojar cuerpos en aquel entonces. Hablamos de los 90, ya principios del año 2000, Aníbal, vos sabés. Sí, Al igual que está tan Capilla del poblada Monte, por ahora esa ejemplo. zona. O sea, en su momento era un lugar en el cual siempre se producían hallazgos macabros, o sea, Sí. históricamente hablando. Así mismo. Sí, Bueno. es así. Bueno, Alexis, volvemos en Vamos a instantes ver, vamos a contigo. tratar de, Sí, no sé, dar un poquito de la pasar vuelta, hacia sí. el otro sector, a ver si es que hay un personal interviniente, si algún jefe policial da su testimonio. Vamos a acercarnos del otro lado. Pero yo creo que evidentemente hasta acá no se van a llegar, porque supongo que el traslado va a ser directo y de aquel sector el traslado va a ser restringido. Entonces, todo da indicios, o todo nos hace suponer que efectivamente el cuerpo va a ser trasladado hasta la morgue judicial. Correcto, volvemos contigo en instantes. Gracias, Alexis, buen trabajo. Hasta la próxima. Y atención con esta buena noticia, porque desde mañana en los 185 surtidores de Petropar se reducen en 250 guaraníes el litro todos los combustibles. La decisión fue asumida ante la caída del precio internacional del petróleo. El presidente de Petropar, Denis Lichi, informó que los emblemas privados también se comprometieron en reducir sus costos. Informó que Petropar pretende alquilar tanques en el exterior que le permita almacenar la mayor cantidad posible de combustibles y de esa manera seguir bajando los precios, ya que un probable repunte del dólar podría hacer variar el panorama que por ahora se presenta favorable en el rubro de los carburantes, y ahí estamos viendo justamente los nuevos precios de los combustibles que van a regir a partir de mañana. El gasoil Bareté, que es el premium, 5.450 guaraníes, el diésel Pona, lo que vendría a ser el diésel común, 4.530, digo bien, la nafta Aratiri, 97 octanos, 6.040 guaraníes por litro. La nafta Oikoite de 93 octanos, el de mayor salida, 5.240. Y la nafta Capé, que es de mayor utilidad para los motociclistas, 88 octanos, 4.300 guaraníes por litro. En todos estos combustibles, la reducción de 250 guaraníes. Escuchemos lo que decía Denis Lichi hoy en el Palacio de López. Tenemos que entender de que Petropar tiene el 12.8% del mercado nacional. La semana pasada hemos conversado con los demás emblemas. Ellos me habían invitado a PESA, en donde yo ya les manifesté de que Petropar iba a estar bajando los precios. Y la mayoría de los emblemas habían comentado en ese entonces de que también estarían acompañando esta reducción de precios. Ojalá se dé eso, pero ya depende del sector privado. Nosotros podemos responder solamente por nuestra marca. Hoy tenemos que entender que Petropar es un competidor más del mercado. No tenemos el monopolio como anteriormente se tenía. Tenemos una gran cantidad de productos en stock. Las compras anteriores que pudimos rescindir y las nuevas compras, al mezclar eso con nuestro stock, nos permite bajar hasta ahí el precio. También el dólar, que tiende a subir, nos afecta bastante. Como dije, a medida que nosotros realicemos buenas compras, que el equipo técnico vaya trabajando en realizar buenas compras, a medida que nos permita el tancaje, ¿verdad? Cada vez que, a medida que consumimos más rápido vamos a poder comprar más combustible. O si llegamos a alquilar, como estamos viendo, un tanque fuera del país, porque dentro del país no tenemos capacidad para almacenar más.
Asaltantes llegaron hasta una estación de servicio, quisieron asaltarla. Esto se vio frustrado justamente por policías que empezaron una persecución de película. Esto ocurría en la zona de Villa Elisa y con la persecución fueron hasta la zona de Fernando de la Mora. Miren lo que ocurría. Los dos presuntos delincuentes fueron sorprendidos por la policía cuando intentaban robar una estación de servicios ubicada en Villa Elisa. Huyeron, pero fueron perseguidos por la policía, siendo alcanzados y finalmente capturados. Desde que empezó el intento de asalto allá en Surtio, Parto y Rodado, que está sobre Defensores de Chaco y Bacaraí, empezó la persecución. Y ahí acá tenemos el resultado. Gracias al esfuerzo de todos los personales, se logró aprehender a los dos actores. El vehículo incautado, el arma de fuego que tiró encima de un techo, y de ahí se recuperó. Y acá estamos ya en procedimiento en curso ahora más. Acá se dieron a la fuga ellos. Y vinieron todos los, vamos a decirle todos los partes, porque empezaban ya sobre Defensores y después ahí entraron en los distintos barrios y ahí gracias al esfuerzo y al apoyo de todos los personales se logró detener. ¿Tenés sus identidades ya, comisario? Osvaldo Cáceres Medina, 35 años, el otro es Marcelo Alexander Brite, 23 años. Y todavía no tenemos si tiene antecedentes, vamos a verificar enseguida. Todos fueron capturados en este punto. ¿Estamos en qué zona misma de Fernando? Y cerquita de Mercado de Abasto. Esta es la parte de la villa de donde viven los personales o los que trabajan en Mercado de Abasto. Una villa. El objetivo era Barco y Rodado, y que está en Defensores del Chaco y casi Pacaraí, ahí son la comisaría 17 Lambaré. ¿Desde allí inició la persecución, comisario? Desde allí empezó. ¿Se dieron ustedes aviso? Sí, ahí por radio se dio el aviso y gracias a Dios acá llegaron y vamos a decirle, se fue contralado y ahí fue aprehendido los dos. Estamos hablando de motoasaltantes, delincuentes comunes, comisario. Estaban a bordo de un automóvil, no se sabe todavía si está denunciado como robado. Todavía no tenemos nada, estamos recién, ahora estamos, vamos a decirle, en curso, el procedimiento en curso. Y este es el vehículo en ese que está tratando de asaltar el furtivo. Luego de verificar sus datos, la policía descubrió que fuera del submundo delictivo, estos dos jóvenes son integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Capiatá. Marcelo, vos sos bombero, ¿podemos hablar contigo? No, vamos a hablar contigo. Cortá tu cámara y vamos a hablar contigo. Ah, fuera de cámara. Fuera de cámara. Perfecto. No me vayas a mentir también ni grabar escondida. Ok, genial. Ahí está entonces. ¿Cómo? Después te voy a dar tu previa. ¿Pero sos bombero o no, Marcelo? No te voy a contestar eso. Apaga tu cámara y tu radio. ¿Hoy intentaste cometer o no el asalto, Marcelo? No te vamos a contestar. Bueno, la dupla de asaltantes fue capturada ya en la ciudad de Fernando de la Mora, en el sector de las viviendas de los vendedores del mercado de Abasto. Del poder de los mismos se recuperó el arma que utilizaron para delinquir, así como también se logró la recuperación del vehículo que utilizaron para desplazarse. Qué terrible. Vamos a hablar de buenas noticias en el ámbito económico porque el IPS ahora anuncia un segundo pago en concepto de subsidio por trabajos suspendidos. Se va a realizar un segundo pago a los 55.000 trabajadores formales cesantes en sus puestos laborales. Se dispuso otorgar este beneficio a los que estaban también percibiendo más de 2 salarios mínimos, lo que pretendía beneficiar a unas 11.000 personas. En atención a los saldos positivos que tenemos y a los informes técnicos que hemos recibido, podemos hacer un segundo pago a aquellos funcionarios formales, trabajadores formales, que hayan solicitado la parte patronal de sus empresas la cesación o suspensión de sus actividades por más de 30 días. Sea así 60 o hasta 90 como lo establece el Código Laboral. Ese grupo de gente del primer grupo de 80.000 representa aproximadamente 55.000 personas. Esas 55.000 personas van a ser beneficiadas con un segundo pago. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración ha resuelto subir el techo que se tenía de 2 salarios mínimos
se ha pensado inicialmente subir a 3, posteriormente a 5, y viendo los números hemos decidido no limitar el pago por los salarios mínimos, sino que queda abierto el techo y eso va a beneficiar a más de 11.000 personas. Bueno, importantísimo hasta muy interesante. Hay que hacer algunas puntualizaciones. Hasta hoy en día, según el Ministerio del Trabajo, 105.000 trabajadores están suspendidos. De ese número, IPS pagó a 80.000 trabajadores. La gente se preguntará, ¿y qué pasó con los otros 25.000 empleados cesados, suspendidos? No, el IPS filtró. Claro. Porque hay trabajadores que no reúnen los requisitos establecidos por el IPS. Sí. Ahora, 55.000 trabajadores, bueno, van a cobrar este segundo subsidio aquellos trabajadores suspendidos por más de 30 días. Y ahí se habla de 55.000 trabajadores suspendidos por más de 30 días. Ahora, ¿cuántos son aquellos trabajadores que perciben más de 2 salarios mínimos? 11.000 trabajadores. Esas son las puntualizaciones que hay que hacer y aquellos trabajadores, 11.000 trabajadores que ganan por encima de los 2 salarios mínimos, van a cobrar retroactivo. O sea que este mes van a cobrar lo que pudieron haber cobrado el mes pasado, pero este sistema todavía no estaba habilitado. Entonces van a cobrar el doble este mes, por decirlo de alguna manera. Así mismo, y también significar que el pago solamente se espera nuevamente que el presidente de la República firme el decreto reglamentario y ese desembolso ya se estaría dando en la primera semana del mes de junio. ¿Y esto por qué? Porque finalmente hay menos suspendidos los que se habían planificado. El gobierno planificó que 300.000 personas a nivel país iban a estar suspendidas, pero se acercaron hasta el ministerio solamente 105.000 pedidos y más de 80.000 los que finalmente pasaron todos los filtros. Con eso, bueno, lógicamente hay más dinero para todos. Y a tener en cuenta que esta situación está mejorando, entre comillas, porque de hecho que se está reactivando la parte comercial, industrial, laboral en nuestro país, así que se calcula que muchos de los funcionarios que fueron cesados ahora van a ser nuevamente reactivados en sus puestos laborales, no se van a prolongar ese tiempo que se había solicitado para que no estén trabajando. Por eso también cualquier empresa puede solicitar la suspensión de la suspensión nuevamente, llamar al empleado antes del periodo de 3 meses, por ejemplo, que habían pedido muchas empresas, a decir, bueno, ya estamos en condiciones de pagar, anulamos la suspensión. Y también se puede prorrogar. Sí. También se puede prorrogar, pero es muy poco probable con la cantidad de movimiento comercial que estamos teniendo ya justamente ahora y con la cantidad de rubros que están empezando a adelantarse de fases. Como por ejemplo el negocio comercial, sobre todo, ¿verdad? De los shoppings, inclusive a partir de la semana que viene ya van a tener algún movimiento, o sea que las tiendas ya van a empezar a recibir a los clientes. Atención a los que están queriendo casarse y aquellos que ya se casaron y que están queriendo completar este procedimiento con la boda religiosa, porque desde el próximo lunes 25 de mayo vuelven las misas con la presencia de los fieles. También podrán realizarse bodas y bautismos, pero con una presencia máxima de 10 personas. Una mayor cantidad de fieles en estas celebraciones se prevé en otras etapas de la cuarentena inteligente. Se espera que para mañana miércoles la publicación, la publicación del protocolo sanitario que deberá cumplirse en todas las iglesias. Autoridades de la Conferencia Episcopal Paraguaya se reunieron este martes con varios ministros del Poder Ejecutivo, incluyendo al doctor Julio Mazzoleni, para acordar la reapertura de los templos católicos. Habla el secretario general de la Conferencia Episcopal Paraguaya. En esta segunda etapa entraríamos ya con las celebraciones, digamos, de menor asistencia, que serían, por ejemplo, los bautismos individuales, con asistencia de 5 a 10 personas, y también los matrimonios de una sola pareja con los padrinos y padres, que sería también máximo entre 8 a 10 personas. Que después hagan su festejo, eso ya se verán ellos, ¿verdad? Eso ya no queda a cargo de la iglesia. Y también esas celebraciones, digamos, que sean de menor frecuencia. Y luego se va a evaluar de acuerdo a los procesos para tener ya más asistencia con todas las medidas sanitarias de distanciamiento, con más cantidad de fieles en los lugares más amplios.
porque eso hay que tener en cuenta. En los lugares reducidos va a ser siempre la asistencia muy reducida. Enseguida seguimos hablando de esta cuarentena inteligente y sobre nuevas medidas, o por lo menos nuevos pedidos. Estamos hablando de los centros educativos, de los que se dedican a la enseñanza y que están relacionados con estos específicos lugares en donde hace tiempo no hay ingreso de dinero y necesitan solventarlo de alguna manera y solicitan un subsidio al Estado. Pero antes, hagamos un poco de ejercicios. A muchos les da ganas de salir a caminar, de hacer ejercicios, de dispersar un poco la mente. ¿Cómo se ve la situación allí en Carlos Antonio López, en este parque tan hermoso, aunque por momentos estuvo un poco abandonado? A estas horas, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Joel? Bien, Mercedes, Aníbal, Juan, el saludo cordial a la teleaudiencia. Está registrando un importante movimiento de personas que desean realizar estos ejercicios físicos aquí en el parque a estas horas agradables, una temperatura agradable para caminar, para trotar, para disfrutar al aire libre. Y con respecto a la utilización de las mascarillas, se generó en las últimas semanas, se generó precisamente desde que comenzó la cuarentena inteligente y se permitió que las personas puedan realizar ejercicios físicos, una especie de debate: ¿utilizo o no utilizo? Me genera molestias al caminar, no puedo casi trotar, no respiro. Ya mucha gente empezó a decir que podría causar hipoxia, o sea, falta de aire precisamente, o problemas pulmonares. Ante esto, la Sociedad Paraguaya de Neumología, a través de su presidente, el doctor José Fusilo, lanzó un comunicado aclaratorio esta tardecita, hace contados minutos nada más, sobre, permítanme leerles, la información sobre la probable transmisión del SARS-CoV durante el ejercicio aún hasta el momento es limitada, o sea que no hay casos, o al menos no se registran casos probables que obviamente hayan sido dados en un espacio abierto debido a los ejercicios físicos. No obstante, existen trabajos que evidenciaron bajo situaciones simuladas, o sea que se realizó un trabajo en Bélgica, estaba leyendo precisamente sobre este tema, se realizó un trabajo, una simulación en Bélgica, que la generación de aerosoles producida durante esfuerzos intensos es mayor. Obviamente, uno al trotar, al caminar, al cansarse, genera una mayor secreción salival. Y esta secreción salival emiten partículas y micropartículas que no alcanzan los 2 metros, como se dice, sino que alcanzan 5 a 6 metros inclusive. Y por ejemplo, yo estoy sin tapabocas, corriendo, acompañado de mi querido compañero, corriendo, y acá también mi compañero Tulio está trotando conmigo, pero está a una distancia menor a la de 6 metros. A ver, ¿cuánto sería 6 metros, Tulio? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si no estamos prácticamente así, podría suponerse un peligro. Y miren por favor aquí esta imagen. Hay varias personas caminando, prácticamente a una distancia de aproximadamente metro y medio de distancia, pero todos utilizan tapabocas. El tapabocas representa una barrera que impide que las micropartículas salivales, obviamente, no se dispersen y genere un riesgo para la salud, hablando de transmisión. Vení, mi compañero Tulio. Con respecto a este tema, sigue diciendo este comunicado de la Sociedad Paraguaya de Neumología que se debe respetar. Si no se va a utilizar o si no hay condiciones de distanciamiento físico, que obligatoriamente para disminuir los riesgos de contagio, se quede la gente en sus casas a hacer los ejercicios físicos y que se respeten los 5 a 6 metros de distancia. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Permítame saludarte. ¿Hiciste ya los ejercicios físicos de hoy? Sí, ya hice. Decime, obviamente, en tu experiencia, utilizar solamente tapabocas es un poco complicado. ¿Cómo es? La verdad que es complicado, sí, también te afecta. Lo que pasa es que vos podés correr, pero no puedes tampoco aglomerarte con la gente, estar ahí, porque eso es lo que indica que no tenés que aglomerarte, pero vos podés correr, ¿verdad? Y obviamente que cuando llegas a tu casa, te vestís, te das tu ropa en la ropa y te cambias de nuevo. Sí, eso es lo indicado, lo que uno debe hacer. Eso es preferencia tuya, no utilizar tapabocas, ¿no? Y si es para el súper, sí. Sí.
todas esas cosas, o colectivo. Al aire libre no, porque de esta manera te vas a contagiar nomás, luego si es que vos te cuidas y justo toca algo allá y te contagia, entonces no hay hermano de otra. ¿Tenés alguna enfermedad de base, algún problema pulmonar? Sí, la verdad que me agarró 3 veces por ahí dengue. Sí. ¿Pulmonar, asma, nada? No, gracias a Dios no. ¿Respetás la distancia de 3 a 4 metros? Sí, claro que sí, se respeta, hay que respetar, así como dice. Porque no da gusto después, te llama la atención, no te dice, entonces para no tener problemas, entonces... Porque yo veo que mucha gente anda sin tapabocas y con tapabocas, ¿verdad? Eso ya cada uno ya depende, ¿verdad? Sí, pero yo al menos no quiero usar, al menos para correr no, porque a mí me va a afectar eso. ¿Genera problemas? Obviamente que genera problemas, no ahora, pero más. ¿Cómo? ¿Qué tipo de problemas? Y te cuesta respirar, o sea, te cansa más cuando haces tu ejercicio, o sea, no... Vos tenés que hacer normalmente tu ejercicio, tenés que hacer, ¿verdad? No esforzarle a tu organismo, a tu pulmón, por ejemplo, no podés hacer eso, ¿verdad? Sí. Iván. Ahí Iván nos hablaba precisamente, muchas gracias Iván, nos hablaba sobre uno de los temas también que se expusieron en este comunicado, que puede generar malestar, que puede generar disconformidad, pero así también no implica un mayor riesgo para la salud. Y por eso que se sugiere que, ya que son barreras protectoras, se utilicen mascarillas de tela, de algodón 100%, o así también las mascarillas quirúrgicas. Por eso, ahí están los compañeros, los amigos, prácticamente trotando juntos, pero los tres están teniendo el tapabocas correspondiente. Distancia de 4 a 6 metros entre un corredor o caminante y otro es segura, y se considera la mejor forma de protegerse de un eventual contagio. En conclusión, podemos decir que bajo condiciones ideales y normales, el uso de mascarillas durante el ejercicio no es adecuado ni tampoco es fisiológico. Pero bajo el contexto actual que tenemos de mucha incertidumbre, son necesarias para disminuir riesgos de contagio y, si no es posible, controlar las distancias mínimas de 4 a 5 metros, no de 2, de 4 a 5 metros, ni tener la disciplina sobre el uso correcto, es recomendable realizar ejercicios en la casa. Yo, por ejemplo, me cuesta respirar, estoy caminando un chiquitito y sinceramente me está costando respirar, por eso que vamos a parar por aquí, ¿te parece? Pero es la última información al respecto sobre si haces ejercicios y tienes dudas todavía del uso de las mascarillas. Te recomiendo leer precisamente lo que la Sociedad Paraguaya de Neumología y lo que ahora te estoy informando con respecto al uso de las mascarillas y el uso adecuado de las mascarillas, compañeros. Y mucha gente que todavía está teniendo movimiento aquí. Permítame respirar un chiquitito. Con algunos tapabocas es un poco menos difícil. Estamos hablando de aquellos que no presentan un sistema de filtrado tan eficiente, pero si definitivamente uno compra un tapabocas de los buenos, inclusive de aquellos que son descartables y que puede ponerle filtro, volver a lavar los otros, prácticamente es imposible, estando sentado, usar durante demasiado tiempo. Imaginamos que al trotar ha de ser sumamente complicado. Y muy interesante este comunicado de la Asociación de Médicos, específicamente de neumólogos, para poder aclarar esto que llama la atención, esta costumbre que estamos teniendo últimamente de hacer ejercicios con el tapabocas puesto, cuando en realidad lo que podríamos hacer es respetar el distanciamiento. Ahí veíamos justamente a una persona, si bien un trote lento, pero trote al fin, tenía un tapabocas puesto. Con el tapabocas puesto. Sí. Y es cuestión de probar. Así es, y saber utilizar también es la premisa, compañeros. Saber utilizar los tapabocas, no utilizar... A ver, ¿puedes agarrar el micrófono allí? Voy a tocar acá, desde aquí. No utilizar así, tampoco así, sino de esta manera, la manera correcta. O sea, tener la disciplina de usar bien el tapabocas si se va a utilizar. Y si no, bueno, buscar la manera de aislarte prácticamente y respetar los 5 metros mínimos de una persona a otra para evitar que la secreción salival se esparza, y más todavía cuando hay un poquito de viento seguramente suponga un peligro para la otra persona. Y eso pasa, Joel, algunos usan el tapabocas solamente sobre la boca y dejan la nariz libre para poder respirar con facilidad. Y de hecho que es una exigencia de los parques, sin tapabocas no puedes ingresar, pero eso no significa que después no se quiten el tapabocas y no respeten el distanciamiento mínimo. Bueno, muchas gracias. Gracias.
de aquí. El trote le costó a Joel y a nosotros también con solo mirar. Claro. Vamos a hablar ahora de esta situación porque la Conferencia Episcopal Paraguaya reclama un subsidio. Estamos hablando de que son muchísimas las instituciones educativas que están teniendo problemas financieros en este momento. Hasta ahora ellos no tuvieron ninguna respuesta por parte del gobierno, pero el secretario general de la Conferencia Episcopal Paraguaya cuestionó duramente al ministro de Educación, estamos hablando de Eduardo Peta, e incluso alertó del cierre de sus escuelas y colegios. La misión de la iglesia es educar a la gente en la fe. Y la educación académica es el compromiso del Estado. Y no es como el ministro dice que el Estado está ayudando a la iglesia millones y millones para la educación. Es al revés. Es decir, es la iglesia que está ayudando al Estado. Porque sin esa ayuda de la iglesia, ¿qué va a hacer de la educación? Si de repente la iglesia no puede más, tiene que ser sincera y decir, bueno, no puedo más y te entrego la educación al ministerio. ¿Y qué va a hacer el ministerio? Es decir, no es obligación de la iglesia la educación académica, eso es obligación del Estado. Y hay que decirle al ministro que es la iglesia que está ayudando al Estado y no el Estado a la iglesia en este punto. Todavía finalmente no llegaron a un acuerdo. No, eso se está haciendo también en una mesa de diálogo. Ya lo dijo el secretario general de la SEP, que las conversaciones van a continuar, pero mientras tanto, ¿qué pasa con los docentes de los colegios privados? Y en este caso puntual, de los colegios católicos privados, tendrán que cesar. Sí. Tendrán que despedir a sus docentes. Porque ya no les pueden pagar y de hecho que hay también una brecha muy grande que se abrió entre justamente los directivos de los colegios y los padres de los niños que van a esos colegios porque solicitan porcentajes de descuento que, como ellos mismos explican, no nos dan los números para después poder pagar los sueldos y se ven presionados por esta solicitud de descuentos, de que llegan inclusive hasta el 50-60% en algunos casos. Le vamos a entregar al Estado, decía en otro momento, la cantidad de alumnos para que se hagan cargo. O sea que acá tiene que haber un diálogo con soluciones concretas de todos los sectores. Estamos hablando de que los estudiantes se quejan, los docentes también, los padres ni qué decir, mucha gente después de casi 10 horas de trabajo tiene que ir a ser otra vez de profesor en sus casas, acompañar a cada hijo, hacer que las tareas se entreguen otra vez a tiempo. O sea, es un sistema que no da abasto así como está, lastimosamente. Vamos a hablar de otro tema bastante importante en cuanto a los temas del día. Hablamos de la serie de allanamientos que se realizaron en torno a la búsqueda de pistas en el caso de Juliet. Les contamos en primer lugar un operativo dado en la zona de San Lorenzo. Se allanó la vivienda de una ciudadana de origen alemán. Otro de los allanamientos realizados en el marco de la investigación del caso Juliet tuvo lugar en el barrio San Miguel de San Lorenzo, específicamente en la residencia de la señora Brigitte Fuselier, considerada como la amiga del padrastro de la pequeña desaparecida. La señora, una vez ocurrido el hecho de la desaparición de la niña, concurrió en compañía de junto al padrastro. Y oficiaba ella de traductora y conversaba con la persona, conversaba con la madre. Entonces, a través de esos contactos, nosotros consideramos necesario hacer una revisión de la casa y especialmente para levantar algunas evidencias que podrían o no tener alguna vinculación con el hecho. Ella mencionó que sí le conocía a la niña, porque la niña concurría también. Ellos tienen una feria los días sábados, que le llaman la feria en la plaza, en San Bernardino, y ahí ella tiene un stand donde ofrece sus productos. Y ahí es donde la niña iba en compañía de su madre y del padrastro alemán. Dentro de la investigación, ¿ustedes siguen sosteniendo que la niña está viva, doctor? Para nosotros y para el Ministerio Público y la Policía Nacional sigue la búsqueda de la niña. ¿El carácter de qué queda ella ahora? No, ella es una testigo, va a ser llamada a la Fiscalía para prestar declaración testimonial.
actualmente? Y dependería de cuáles serían los elementos que surjan a partir del estudio que se haga o de su computadora o de su teléfono. Luego del allanamiento, la mujer de nacionalidad alemana decidió brindar una entrevista a los medios de comunicación. Dijo que todo no pasa de una conspiración en contra del padrastro de Juliet. A mí me huele que alguien está financiando esa campaña. Y no solamente es una campaña contra la señora Reiner, sino en las últimas semanas se armó una campaña contra todos los alemanes acá. Xenofóbico. No sé qué, una campaña xenofóbica. Porque si ustedes se fijan en las redes van a encontrar, hay que echar a los alemanes del Paraguay. Lalita Orrego empezó con esa campaña en Estados Unidos. ¿Pero tiene tanto poder? Aparentemente, porque... No, eso no puede decir, pero hay cosas porque no se investigó otras pistas. Porque un abuelo que se luce que él es el gran abuelo, que es el héroe de la nación en ese momento, pero la propia Lili nos dijo a nosotros que la última vez que su papá vio a sus nietas fue en enero o febrero de 2019. En los 2 años que ella está de vuelta le vio 2 veces en emboscada. La desaparición de Juliet es el trasfondo de... Creo un secuestro. Un secuestro, un rapto. ¿Cuál sería la finalidad de este? No sabemos qué pasó ahí. El único que sabemos es que Charlotte ahora está en Francia, que se logró el objetivo. Siempre quiso tener a Charlotte, está allá. Yo pido que se investigue todos los puntos. Alguien de los 2 peones tuvo que ver dónde se fue la nena. Uno de los 2. Imposible, usted conoce el terreno allá. Si la mamá en un momento se entró en la casa, están los peones afuera. No se descarta que la mujer tenga vínculos comerciales con Reiner. Para salir de dudas, la Fiscalía someterá a pericias el celular y la notebook incautadas de su domicilio. Y en el límite de la ciudad de Caacupé y Atirá se allanó la casa de un ciudadano alemán, quien sería socio comercial de Reiner Oberhuber. En este allanamiento se incautaron del teléfono celular de este ciudadano alemán, quien mantuvo un sinnúmero de contactos, de llamadas justamente con Reiner en la tarde en que desapareció la pequeña Juliet, aquel 15 de abril, y al día siguiente de su desaparición. Agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional y el Ministerio Público llegaron hasta la residencia de Joaquín Spa, este ciudadano de origen alemán que tenía cierta vinculación con Reiner y también la familia de esta persona sindicada como sospechoso de la desaparición de la pequeña Juliet. En este operativo que se realizó en la zona de Atirá, limítrofe con Cabañas, se pudo incautar teléfonos celulares y así también otras importantes evidencias. Son evidencias técnicas las que venimos a recabar de este lugar a partir de otros elementos que habíamos colectado ya en el marco de esta investigación y que finalmente nos conducieron hasta este lugar. Documentos, veíamos teléfonos, armas también, ¿qué se incautó? No, armas no, porque las armas están todas registradas. Sí, otros elementos técnicos, dispositivos de almacenamiento de datos que van a ser analizados en su momento y esperemos que el resultado de eso nos pueda llevar a Juliet. También nosotros evidencia de que Juliet y la familia de Juliet frecuentaba este domicilio. Ahora tengo entendido, ¿en esa constructora también forma parte de Reiner o hay un vínculo comercial? Podemos decir que había un vínculo informal porque demostrarlo técnicamente a través de documentos no tenemos, pero sí se habla de cierta relación informal. Posteriormente, los investigadores se trasladaron hasta una propiedad en una compañía denominada Itumí de Caacupé. En esta propiedad de aproximadamente 3 hectáreas se realizaron también rastrillajes, pero no se encontró ninguna evidencia de la niña Juliet. Consideramos que todas las diligencias que estamos haciendo nos va a ayudar para poder esclarecer este hecho. Consideramos que hoy nuevamente hemos colectado elementos importantes atendiendo a que el señor Joaquín trabajaba con Reiner, se conocían, frecuentaba la casa, entonces evidentemente son elementos que van a ser analizados en relación a todos los allanamientos del día de la fecha. Con estos allanamientos vamos a tener nuevos elementos para poder ubicar a la niña. ¿Juliet está viva, comisario? Nosotros consideramos que puede estar aún viva, entonces indudablemente es una de las hipótesis que tenemos, ¿no? El señor Spat
fue contratado por el señor Reiner para que le construya esa casa de Monte Pacara por un monto determinado, cosa que yo esa parte no manejo, pero una vivienda o oficina de 3 compartimientos. Eso es lo que el señor Spat le había construido al señor Reiner para ir a vivir en ese lugar. Estas evidencias serán peritadas y por supuesto van a arrojar importantes datos que van a permitir continuar con la investigación. El Ministerio Público no descarta volver a esta zona para continuar con los rastrillajes. Y en relación al mismo tema, pero en un procedimiento diferente, también los intervinientes llegaron hasta la residencia de la ex niñera de Yuyú. En esta casa se encontraron varias evidencias que van a ser analizadas. Posteriormente se trasladaron hasta otra propiedad que había sido comprada justamente por el padrastro de la pequeña. 2 operativos se llevaron a cabo en el marco de la búsqueda de la niña desaparecida Juliet. En el primero se allanó la vivienda de una niñera de la niña desaparecida. Se incautaron de allí 3 celulares y un vehículo. En el segundo, en una propiedad perteneciente a Reiner, el padrastro de Juliet. Aquí no se encontró ningún indicio. Hemos incautado el vehículo de la pareja de la niñera de Juliet. Asimismo fueron incautados los teléfonos celulares de estas personas para poder cotejar y ir hilando conforme a las otras pruebas que estamos teniendo. Hemos realizado una verificación. Es un terreno no muy extenso. Esto va prácticamente acá a 200 metros, ya termina la propiedad. Terreno lleno de canteras que se está trabajando y todas estas canteras están activas. ¿Es la primera vez que se revisa este terreno? Es la primera vez, así es. Lore no debe otra tapona sobre un lado ya es agua, pero la y si de cuasi va te permite cuñe y la orero en su en se que ya vente ni tu mamá no tía sí tía pues y se ve. La profesora que apenas con un comportaba y es menos y yo que la hoja no está a la isu me apensi me auta hago y le pia no a la isu de cuasi va a ver socorro yo le isu. Yo ves que la llave la camioneta de igual. Antes de esa camioneta la llave en su escuela no ya era muy pero que se le catuvo la camioneta o la la comisaría. Supuestamente y la fiscal vea oye puruja oye la agua acabará de esta cuñada desaparecida en bandero. No la creo, ya pura mentira. Sé por lo menos la pea de camioneta a veces me 100% se es seguro que no. 100% se me seguro que no, porque se me busca más de a la senda pues hay más de que animarse ni jaguara una jupibu. Tras estos 2 allanamientos se recolectaron datos técnicos importantes que servirán para la investigación. No se descartan más procedimientos en los próximos días. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con el padre de la pequeña Juliet, quien desde Suiza nos dijo que cuenta con información precisa y bastante delicada acerca de este caso, pero que está esperando el momento preciso para revelar esto porque está buscando las pruebas. Afirma que se trata de un secuestro y dice que su madre es inocente. Un asalto, es un kidnapping. No es posible que no es un accidente, seguro que no. Yo sé que Lilian es una víctima. Ella no sabe qué pasó. Ella no tiene ninguna idea. Ves que yo escuché miles veces lo audio que me envió. Ella está estresada. Y yo sé porque cuando yo he hablado como 2 horas con mi hija, de poco a poco, ella me estaba diciendo que ella buscaba con su mamá como loco. Y hay otras personas que no se dedicaba tanto en la búsqueda. Yo puedo asegurarlo, según la información de mi hija. Bueno, el padre de Juliet también habló acerca de la implicancia de Reiner en este caso. ¿Qué es lo que dijo? Que tiene varias sospechas sobre este ciudadano alemán. Estaba más detrás de su ordenador. ¿Ves que me ha dicho mi hija me ha dicho, papá, ves que Reiner estaba siempre detrás de su ordenador. Come tú. Me dijo, ¿qué? ¿Durante la búsqueda? Sí. Pero puede ser que estaba buscando una
forma de no sé, de cargar su drono o algo así. No, pero me parecía que estaba trabajando. Durante la búsqueda. Sí, papá. Madre mía. Y ves que yo estaba... Parece que... Sí, parece que no has buscado tanto, pero no es una... No tengo pruebas. Es solamente según lo que ha dicho mi hija. Con relación a lo que me comentó y sobre cuestiones muy graves, no quiero entrar en detalles porque no tiene prueba, ¿usted está tratando de conseguir elementos para en algún momento contar a la opinión pública y compartir qué es lo tan grave que usted guarda ahora, don Estefan? Lo que es tan grave es que una niña desapareció. Y su vida está... Espero que ella viva todavía, pero su vida puede ser entre las manos de esta gente. Cambiamos de tema para decirles que en la ciudad de Pedro Juan Caballero detuvieron a un hombre conocido como el rey del crack y por supuesto de su poder se incautaron varias dosis de esta droga. Incluso, según los investigadores, gracias a la comercialización de esta droga de baja valía, pudo hacerse ya de numerosos bienes. Osvaldo Martínez Fretes, de 50 años, supuesto microtraficante del barrio María Victoria de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fue detenido durante un allanamiento realizado en su vivienda por agentes de la SENAT y el fiscal Marco Amarilla. Los investigadores lo conocen como el rey del crack y sospechan que con la supuesta venta de la droga logró construir varias viviendas en la zona y prácticamente tomó toda una cuadra con lujosas construcciones. En su poder se encontraron varias porciones de cocaína tipo crack y dinero de baja denominación. Este es un negocio prácticamente familiar, pero el principal responsable hoy en día es el señor Osvaldo. Defendido. Así mismo. También se encontraron unos estudiantes de medicina que residen acá arriba. Sí, esos son estudiantes más según manifestaciones de ellos que alquilan el inmueble de ahí donde ellos se van también a estudiar aquí en la facultad. O sea que aparte del negocio ilícito que tiene, también se dedica a alquilar departamentos entonces. Así mismo, o sea que alquiler de inmuebles, departamentos. ¿Por qué es considerado el rey del crack? Es porque es el mayor distribuidor de cocaína en modalidad de crack, tanto al lado paraguayo como al lado brasileño. ¿Cuánto movería él al mes? ¿Tiene usted esos datos estadísticos? No sabría decirle eso, pero el resultado usted lo tiene a la vista, que ustedes se imaginarán para tener estas inversiones que ellos tienen, que no cualquiera puede poseer hoy en día. ¿Proveería también a algunas bocas de fumo de los otros barrios, por ejemplo? No se descarta la posibilidad, por eso es considerado el rey del crack de Pedro Juan Caballero, como también lado brasileño. Desde la oficina regional número 1 de la SENAT de Pedro Juan Caballero se informó que se incautaron 29 gramos de cocaína tipo crack, distribuida en 54 dosis, dinero en efectivo, joyas varias, 3 aparatos celulares y un automóvil de la marca Volkswagen tipo Gol, color gris. La planta alta de una vivienda ubicada en el barrio Tacumbú ardió en llamas. Fueron varias las compañías de bomberos que acudieron al auxilio de esta familia, que aparentemente dice que hubo un problema de cortocircuito. La familia Mesa sufrió cuantiosas pérdidas a raíz del incendio de su vivienda, que se habría generado aparentemente por un cortocircuito. Y creo que cortocircuito es lo que pasó. Sí, cortocircuito. ¿Qué fue lo que te parece? Completo se quemó, señorita. Toda la heladera, ropero, ropa, aire acondicionado, televisión. Completo se quemó. ¿Y en la parte de arriba? No, la parte de abajo yo estoy, pero esa es la pieza de mi hijo, pues. Con su señora y con sus 4 hijos. ¿En qué parte fue que empezó? Y en la pieza por la pared. ¿Pero por el enchufe? Creo que sí, que es del enchufe. Porque ellos se bajaron todos corriendo, pidiendo socorro, y yo les dije, vayan afuera. Y salieron todos los chicos. ¿A
qué hora más o menos fue? No sé qué hora ¿qué hora es? Ahora no sabe qué hora es. Y seguramente que las 2 por ahí. Sí. Pues ya ven nada. Pero es detrás de esta habitación. De esta, sí. Resulta que mi casa pues es largo hasta allá y tiene estructura de Portland con base de cemento armado. Y entonces yo estoy abajo y yo le di a mis hijos que se hagan de casa allá arriba. Y ahí eso es lo que pasó. ¿Había gente ahí cuando empezó? Había la esposa de mi hijo y con sus hijos. Y después ellos corrieron todos y yo también ya corrí para saber qué es lo que estaba pasando. Claro, ¿y el susto que se llevaron? Sí, los chicos los que están muy mal. Pero menos mal se fueron todos en la casa de su tío ahora con el hermano de la mamá. ¿Y ahora ya apagaron? Me parece que sí, porque primero vinieron a socorrernos lo de la policía, el bombero policía, y ahora vinieron los otros bomberos. ¿Lo de acá, lo de la cárcel fue lo que le asistieron? No, es de la cárcel eso. ¿No? Policía de acá de la FOPE parece que es. De la FOPE. Y no pudimos, al llegar ya había mucha llama, prácticamente el 90% del lugar estaba ya consumido. Y ya procedimos directamente a hacer un ataque inteligente de la casa que lindaba con la casa que se estaba quemando. Pudimos contener con personal del móvil AB33 de Sajonia y después quedando a cargo de los otros bomberos para mitigar más el calor. Y no sabría decir porque encontramos ya totalmente envuelto en llamas el lugar. No había un principio ni en alguna pared, alguna marca ni nada porque ya no había ni paredes ni nada. Y ya nos preocupamos más por las casas que estaban al lado y bueno, y tratamos de contenerlo, contuvimos con personal del móvil AB33. ¿Había riesgo de que otras casas también fueran afectadas teniendo en cuenta que están todas pegadas? Sí, había mucho riesgo que todo corra por las siguientes casas, pero contuvimos por suerte. ¿Ahora cuál es el trabajo que están realizando? Ahora es remoción de los materiales que están arriba de la casa, de la otra habitación, y ya poner todo a punto de nuevo los móviles. ¿Sería la parte de arriba la que prácticamente se consumió todo o la parte de abajo también fue afectada? La parte de arriba. Tengo en cuenta y entendido que debería ser una habitación también, una habitación más o menos independiente, vamos a decirlo. Los bomberos voluntarios precisaron de 3 carros hidrantes para sofocar las llamas y así evitar que otras viviendas también fueran afectadas. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. Y con la siguiente información nos vamos hasta la zona de Cazapá porque hoy se allanó justamente la gobernación de este departamento. Los concejales han realizado diferentes denuncias sobre la administración del gobernador. El Ministerio Público allanó la sede de la gobernación de Cazapá en el marco de una denuncia por supuesta lesión de confianza contra el actual gobernador Pedro Díaz Verón, hermano del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. En el procedimiento se incautaron varios documentos que serán analizados por los investigadores. La denuncia fue presentada por los concejales departamentales Rodrigo Miño y Wilson López. Básicamente lo que se denuncia es que en el proceso de licitación pública número 4 del año 2019 se había adjudicado una empresa para la reparación, mantenimiento de maquinarias, camionetas y camiones de la gobernación del departamento de Cazapá. Según la denuncia, supuestamente estos servicios no habrían sido efectuados por la empresa adjudicada y que hasta esta fecha el Ejecutivo Departamental le habría abonado ya casi un 90% de la suma estipulada en un contrato, en los contratos, ¿verdad? En este contrato que sería el 14 del año 2019. El posible hecho punible que estamos investigando es de lesión de confianza, sin descartar, lógicamente, otras calificaciones que puedan surgir en el marco de la investigación. Vamos a constatar
la presencia o no de esas maquinarias y si efectivamente se realizaron algunos trabajos o si están en funcionamiento o no esas maquinarias. El gobernador, por su parte, manifestó que no tiene algo que ocultar de la justicia ni de los propios concejales y dijo que le llama poderosamente la atención la celeridad del procedimiento tras la denuncia en su contra. Y la sorpresa para hoy, que a la noche se designa un fiscal y hoy ya con una orden de allanamiento a lo que es la gobernación de Cazapá, en base a una denuncia en cuanto a lo que es la irregularidad que ellos comentan o dicen en reparaciones de maquinaria. Son 22 maquinarias que se han llamado para una reparación, que estuvieron ya en una situación parado, que iban a ir a remate, y por un monto de 700 millones de guaraníes hemos llamado a reparar cada maquinaria de acuerdo a nuestra realidad y de acuerdo a nuestro presupuesto. Está claro que las máquinas estaban ahí paradas en el sentido que es una retro que no puede funcionar, no se puede traer una oruga, una retro excavadora grande. Y a 50 días estar parado de una cuarentena, hoy viene con esta sorpresa de 2 concejales, sin que hayan tocado en lo que es la autorización en una junta, que es un cuerpo colegiado que tiene toda la garantía de pedir los documentos, de pedir un allanamiento. Entonces, lo que solamente solicitamos es la garantía, la objetividad y que llama poderosamente la atención la celeridad y la forma que han hecho, siendo que hay denuncia de la administración anterior, más de 200.000 millones de guaraníes que están cajoneados en el Ministerio Público hoy en día. La presunta lesión de confianza consistiría en sobrecostos en una licitación por parte del gobernador Díaz Verón, en una orden de reparación y mantenimiento de vehículos por un valor de 747 millones de guaraníes. El pago a la fecha ya fue de 643 millones de guaraníes, según el detalle de los pagos que se publicaron en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y este tema que vamos a desarrollar ahora ya estuvimos enfocando ayer justamente aquí en 24 horas y a pesar de haber existido un compromiso público de parte de las autoridades sanitarias, hasta ahora no se puso en marcha ningún protocolo sanitario para los camioneros. Desde el gremio manifiestan nuevamente preocupación ante una eventual ola de contagios que transita por sobre todo entre los conductores que van y vienen desde el Brasil. Puedo justificar y estoy muy responsable por lo que estoy diciendo de que hoy hubo nulo control sanitario en esta zona. La cartera de salud sigue sin implementar un protocolo sanitario serio para la vida de los camioneros que cruzan la frontera todos los días. En Ciudad del Este, un nuevo día sin nada de proceso formal que garantice que los mismos puedan estar monitoreados durante la estadía en nuestro país. Son muchos los camioneros que llegan del Brasil y salen del país sin revisión alguna en el día a día. La Dirección Nacional de Transporte, si bien no es la institución encargada del protocolo sanitario, actualmente se encuentra coayudando en el proceso de verificación de habitáculo, uso de mascarillas y toma de temperatura. Nosotros, para ingresar un camión dentro del territorio nacional, que yo tengo perfectamente identificado a cada camión que entra acá en el país, que yo sepa, los empresarios brasileños, cada camión que van a meter en el país ya viene totalmente munidos de acuerdo a la exigencia del Ministerio de Salud. Es decir, trae su tapabocas, su gel, todo lo que le pide, ¿verdad? La salud de este lado, ¿verdad? Y también hay un protocolo que ellos para salir de su país y para entrar en su país, la aduana brasileña le controla 100% a ellos para entrar acá. Tratamos de orientar a los choferes qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cómo tiene que andar. Todo estamos dando de sí lo que tenemos que dar institucionalmente. Dentro de los camiones lo que no se hace más. Sí se hace. Puerto está haciendo eso. Mira que Puerto tampoco es su trabajo, eso pero está haciendo también. Naturalmente la institución que corresponde es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero Puerto está haciendo eso, ¿verdad? Acá todos colaboramos todos. Puerto está fumigando, tiene una alfombra también ahí que pisan los camiones ahí para desinfectar. Y también donde se liberan los camiones, en el kilómetro 10 campestre,
Y Algesa, aquí nuestro 12, hay una resolución de la Dinartran, ¿verdad?, que habla de eso, ¿verdad?, pero la Dinartran solo no puede hacer nada. Está haciendo un trabajo mancomunado con la institución natural, que es el Ministerio de Salud. Baja el chofer de su camión, nosotros le direccionamos que tiene que pasar por el puesto de salud, ahí le toman la temperatura, llena un documento, ¿verdad?, una planilla, ¿verdad?, cada chofer, y con esa planilla ellos pasan ahí en migraciones para hacer su entrada al país, y también acompañado con el manifiesto de carga internacional, que es el documento porte obligatorio de cada motorista, ¿verdad? Señores, este es el puesto de control llegada a Foz de Iguazú. Se pueden ver que acá hay un control sanitario. Hay doctores que hacen los exámenes de fiebre, se están con fiebre. Y ahí después se hacen otro control en puente para que ingrese al Paraguay o que venga desde Paraguay. Ayer el viceministro de Salud se comprometió a tomar medidas urgentes, teniendo en cuenta que supuestamente el borrador está. Sin embargo, en la práctica la cosa es distinta. 2 camioneros brasileños fallecieron de COVID en los Andes, situación que preocupa aún más al gremio, que ayer se pronunció enérgicamente sobre el tema. Señores, este es el puesto de control llegada a Foz de Iguazú. Se pueden ver que acá hay un control sanitario. En San Lorenzo, vecinos están confrontados por la presunta ocupación de una plaza pública, ya que una familia estaría en el sitio de manera irregular. La situación se agrava con la circulación de videos de supuestas amenazas. Vos te digo un boca ya de mierda. Se metió otra vez con mi familia, cuaje otra, ¿Qué es lo que pasa acá en Boca ya, Ni no decirme en mi cara, loco. ¿Qué me magroso, Yo lo que hago es la cocaína. Vos no tenés nada. Te mando un bata, cuaje a buscar, uno a uno. Le dé pa' vergüenza el rolón. Paco Chaparro está hablando. Luego de la divulgación de este video se instaló la preocupación en el barrio Lucerito de San Lorenzo, pues supuestamente el joven amenazaba a los vecinos que hace tiempo están reclamando este predio porque supuestamente la casa fue construida en un espacio público. Hace un año que estamos luchando por esta plaza, ¿verdad?, para recuperar. Pago luz y pago agua porque supuestamente es una plaza y no es una plaza. Vaya a lander leena, amiga. Vaya a picar la ayuda esa pucairei. Leena y después vení y grita, vení a hablar, preguntar. ¿Para qué peleas? Esos tres le están haciendo caso. Amenaza, ahí está. Ahí está el tipo que amenaza, a mí no me interesa. No tenés. Y claro, porque se te paga. Sofero pelotuda, se te paga. Yo pago luz y pago agua. Hace 25 años que vivo acá. De mi mamá, Herminia Gauto. Vamos a ir a la ANDE, vamos a averiguar. Tenemos el título de esta plaza. Tenemos el título. Para ustedes esta gente tiene que salir. Ellos tienen que salir. Ellos tienen casa. Ellos tienen otras casas donde vivir. La plaza no se puede usurpar. Es un espacio público que no se puede usurpar. Se metió otra vez con mi familia, cuaje otra, ¿Qué es lo que pasa acá en Boca ya, Este video fue grabado exactamente en este sitio, donde Paco Chaparro aparece amenazando supuestamente a un amigo. Según explicaron todos, se trató simplemente de una broma. Acá está, este fue el rifle. Nosotros que nos fuimos a la Sin Mejor sabemos que es un rifle de aire comprimido. No tiene nada, pongo acá la mano, ¿cómo te maestro Mariano? Eso era una broma entre amigos nomás era. No, yo no le insulté nada a esa señora ni nada. Ella inventó nomás ya que yo vendía droga y eso. Pero fuera, acá la gente me quiere a mí. Yo soy querido acá en Lucerito. Desde un año cuando tenía, nosotros nos criamos acá. Nos criamos. Hace 23 años ya. Y viene acá y nos insulta, pero 3, 4 señoras más son, pero acá todos los vecinos me quieren. Pero supuestamente ellos dicen que vos le amenazás a todos los vecinos. No, ni nunca, preguntarle acá si alguien habló por la prensa o algo, nunca. Pero ¿Esto qué pasó sobre el video? ¿Qué puede decirlo? No, y pido disculpas a la gente, fallé la gente y... Una broma entre amigos nomás, ya declaró ya mi amigo ya. Y este es un rifle de Guau, o sea, para matar pajaritos, y creo que el Mitaí se equivocó muy grave. Siempre solemos bromear así, pero esta vez se pasó nomás de raya él. Bromeó muy mal. Y creo que trabaja acá de su patrón y por la plata de su patrón, lo que creo que hubo mucha discordia.
Y creo que... Es una cuestión de broma nomás. Broma, exactamente. Y es un amigo de infancia que siempre solemos bromear. La plaza no se puede usurpar. Vean el vehículo que tiene. Vean el vehículo que tiene. Trabajamos, obvio que trabajamos, no conseguimos nada. Que se vayan a vivir en su casa. No conseguimos nada, sos pelotuda. Lee que pago agua y luz. Esta historia tiene varias aristas. Por un lado, el grupo de pobladores que insiste en recuperar esto que sería un espacio público. Mientras que la familia que está viviendo en este sitio explica que cuentan con todos los documentos respaldatorios que hablan de que esta propiedad les pertenece. Además, el Ministerio Público ya inició una investigación ante la supuesta amenaza. Se metió otra vez con mi familia, ¿qué es lo que pasa acá en Boca ya? Ni decirme en mi cara, loco. Cambiamos de rubro para decirles que durante la asamblea virtual de la Organización Mundial de la Salud que se realiza en Suiza, el presidente Mario Abdo Benítez expuso la experiencia de nuestro país luego de detectarse en nuestro territorio los primeros casos de COVID-19. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, intervino en el cierre de la 73 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, y cuyo tema central fue la pandemia del SARS-CoV-2. Durante su intervención de forma virtual, el mandatario compartió la experiencia que aplicó Paraguay desde el segundo caso detectado de COVID-19 en el país. Luego del segundo caso positivo registrado en el país, tomamos una decisión que para algunos fue exagerada, pero conociendo la realidad de nuestro pueblo, de nuestro sistema de salud, y viendo cómo en los países donde estaba más avanzada la pandemia y con mayor capacidad, era muy difícil que algún sistema de salud estuviera preparado para enfrentar algo como este. Y así fue como decidimos, de manera drástica, cerrar fronteras, cerrar escuelas y llamar a cuarentena. Esa fue nuestra estrategia, tomar una decisión de alto impacto para toda la ciudadanía que despertara el interés inmediato por respetar las normas sanitarias, los protocolos sanitarios, y definitivamente ninguna decisión hubiese tenido efecto sin el respaldo y unidad de todo un pueblo que de una forma madura, disciplinada, entendió lo difícil de la situación y acompañó cada decisión con patriotismo, disciplina y hasta entusiasmo. El presidente de la República también hizo mención a anteponer la salud a la economía durante la cuarentena. Esta pandemia también nos puso en una falsa encrucijada. La vida o la economía. ¿Qué aprendimos? Que el orden de las decisiones es determinante para salvar vidas y no perder la economía de nuestros países. Entre las decisiones tomadas estuvo el brindar apoyo y asistencia social a los más desprotegidos. Hemos alcanzado a más del 60% de los trabajadores más vulnerables, con subsidios temporales y necesarios. No paramos del todo nuestra economía. Nuestros trabajadores de obras públicas continuaron trabajando respetando estrictamente las normas sanitarias y con mucho orgullo no hemos registrado ningún contagiado en todo el sector en nuestro país. También el sector agrícola y alimentos siguió la producción para garantizar la seguridad alimentaria. Señor presidente. Este lunes, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, también intervino ante la OMS, destacando que las decisiones tomadas por Paraguay desde el comienzo de la pandemia fueron las correctas y eso se refleja en los números actuales. Las oficinas de los registros públicos se reabrieron, pero hay muchísimas quejas de parte de sus visitantes. Por eso piden que las oficinas se abran también en horas de la tarde para evitar las largas filas. Esta es la cantidad de gente que llegó a formar largas filas
por varias horas frente a la sede central de registros públicos sobre la avenida Eusebio Ayala. La fila de personas que quería hacer trámites en esta institución llegaba incluso a la calle de la Victoria. Hoy vine a las 6 de la mañana. Las 6. Sí, porque abrían a las 8 y hasta las 12:30 nomás están habilitando para mesa de entrada, entonces para poder entrar a mis documentos tuve que venir 2 horas antes. Realmente a mí lo que me preocupa es que hasta las 12:30 nomás está habilitado, siendo que podríamos en este tiempo de pandemia habilitar a la tarde, por ejemplo. Yo sé que hay funcionarios que trabajan días corridos, entonces podrían trabajar otro grupo a las 12:30 o a la 1 para que no nos acumulemos, porque adentro sí tienen las medidas, pero acá afuera estamos ya 2, 3 horas, 4, 5 podemos estar. Algunos incluso me decían con la lluvia que tienen que venir cuando llueve. El martes pasado vine a las 5 de la mañana, porque se acumuló más el tema de los días, porque iba a ser feriado, tocó lluvia, nos mojamos todos. ¿Te tenías que quedar? Nos quedamos con lluvia, frío, ya pudimos vernos resfriados y todo. También hoy vine de las 6 de la mañana. Sí. Hay gente que estaba por delante de ustedes que llega a las 3, las 4 de la mañana. Así mismo es, así mismo. Ustedes me decían, era por orden alfabético, ahora por apellidos. Sí. ¿Qué apellidos más o menos le tocó, verdad? Y el mío por lo menos es de Cruz Taveiro, de mi escribana. Ya hace 3 horas ya, de las 6 de la mañana. De las 6 de la mañana. Hasta ahora, por dentro, hacer todos los trámites. ¿Es lento también? Yo ya el martes pasado ya vine y es rápido. Una vez que estaba adentro ya es rápido. Yo estuve algo así como 5 menos 10 por ahí. ¿Es las 5 menos 10? Sí. Para entrar porque a las 8 se abre. Las 8 están abriendo, como sabrás, ¿verdad? ¿Usted es escribano? No, yo trabajo en escribanía. Tiene que hacer los papeleos. Claro, hago los trámites por la mañana. ¿Ya le tocó venir antes? Sí, inclusive 3:30, 4 de la mañana ya estando por acá. La gran cantidad de profesionales abogados que trabajan en estudios notariales o escribanías piden que los trámites se agilicen un poco más y que la fila corra más rápido. Para ello proponen, por ejemplo, que el horario se extienda a la tarde, teniendo en cuenta que Registros Públicos solo abre hasta las 12:30. Vamos hasta Ciudad del Este con la siguiente información. Jóvenes aparentemente alcoholizados o por lo menos completamente desubicados empezaron a disparar a mansalva contra una vivienda. Las personas que estaban adentro terminaron heridas. El hecho ocurrió en el kilómetro 7, fracción Lucerito de Ciudad del Este, pasada la medianoche, en una vivienda ubicada en la zona. En el lugar llegó un automóvil tipo Toyota Premio Gris. Sus ocupantes dispararon a mansalva y se dieron a la fuga. Fueron casi 20 balazos, según los ocupantes de la casa, quienes se salvaron de milagro. Se ve hoy que lleva impacto nomás la pareja o vea tiroteo ama bebe la olla y gay. Olla brato ambos tú sea brato hoy tira se la estamos con y bebe que está cando brato huejibe volante pegua besa huejibe tiene la ipu. Si a la derecha la moto puta la ma huejibe bebe se la hace roja la pistola. Bebé ayer comienza cuál. Bebé ya. O sea que un humilde trabajador no la hubiera ni nunca, nunca ya con 56 años nada de problema. ¿Cuánto más va? Ahí mi hermano dio un pobre Brasil. Con cuarentena ya ahora acá hija no se ve más antes hoy. En caso de que los JP del supermercado, vea a vender ir al supermercado. Hoy que tiene miedo, yo llego. Mínimo 15 que hay igual. Al aire un poco pues que vea tú. Por lo visto la se llama Pepe y está haciendo Pepe a un boy yo tira. Pepe yo te llama con abeja. Sí, a Pepe tema. Oye, hace sola vale hace abe hay un miedo y pues mamá. A ver, pues está su hija, pues ver por lo visto la nace sabía muja. ¿Dónde es Manuel Mujaina? Sí, a ver la puta y eso a controlar el gango ese yucata y Las víctimas reconocieron a uno de los autores como Darío Aveiro, alias Darío I,
como uno de los supuestos responsables. Sin embargo, la policía nada hizo al respecto, ya que sería un informante de los agentes. La fiscalía tampoco habría sido informada a tiempo por los intervinientes. Sí, llegó ya que imagina que se monta la golpe. La golpe se monta porque hasta hace algunos sin pago. Se puede ayudar. A se monta. A Pepe andula un boca y coja ni no se tuve pues más. Si se na pilla en veces ya quema. A Pepe se upela na tendría es lo ocupa. No dice primo y se ahí Dario y de compañero, pues ese compañero de colegio, Dario, yo andé ahí a boca pupañan de hogar y dice. Hoy como que la hoy tiran boca pu, se anda ese primo mío por la 11 años porque se allí ya pise y que tú conoces su peu, ya piso fuera. Los lugareños quedaron con temor luego del grave hecho. A continuación, una información del plano judicial da cuenta que Ramón González Daer recuperó su libertad. Junto con su hijo Fernando González Carjallo, abandonó la agrupación especializada en donde mantenían prisión preventiva desde el pasado 14 de noviembre. González Daer está procesado por lavado de dinero, que se castiga con un máximo de 5 años de encierro, mientras que su hijo por el hecho punible de usura, que se sanciona con hasta 3 años de prisión. El abogado defensor Jorge Bogarín González planteó que ambos compurgaron la pena mínima establecida para los delitos mencionados, que es de tan solo 6 meses, contemplada, repetimos esto, en el artículo 236 del Código Procesal Penal. La libertad de ambos fue dispuesta por el magistrado Humberto Otazú bajo ciertas reglas de conducta que deben ir cumpliendo durante el desarrollo del proceso penal. La imputación fiscal señala que Ramón González Daer y su hijo Fernando otorgaban préstamos personales y exigían, entre otras cosas, la firma de pagarés o la expedición de cheques como garantía, documentos que finalmente se utilizaban para denunciar supuestos casos de estafa ante el Ministerio Público. Bueno, presten mucha atención porque así como están las cosas, esta fase 2 presentada inicialmente por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sufriría de modificaciones, especialmente en el tema de los espacios comerciales, ya que los shoppings estarían ya habilitados para operar plenamente en modalidad de centros de compra y no en espacios de esparcimiento o lugares de encuentro o lugares de descanso. Se van a, por ejemplo, sacar los bancos, los sofás que son para descansos, también las mesas de los patios de comidas. Escuchemos las medidas especiales que se van a estar adoptando desde el lunes, aparentemente, si se concreta el anuncio del Ministerio de Salud. Y nosotros, de hecho, estamos listos para empezar a operar, lógicamente, con una serie muy grande de restricciones, porque este nuevo modo de vivir nos impone que ciertas actividades muy típicas de los centros comerciales en esta primera etapa no va a estar disponible para el público. Pero estamos muy ansiosos de poder abrir nuevamente nuestras puertas, ya que hace realmente más de 2 meses que los centros comerciales en todo el país están cerrados. Las actividades infantiles, como mencionás, como un parque de juegos, los cines, eso van a estar primeramente cerrados. Los patios de comida van a operar, pero solamente en la modalidad de venta de comidas para llevar. En esta primera etapa no van a estar las mesas y las sillas a disposición del público. En esta primera etapa los probadores no están habilitados y van a funcionar solamente las tiendas para que la gente pueda comprar, elegir el producto y salir nuevamente. Después se podrá cambiar en caso de necesidad, pero los probadores no están habilitados y en cada tienda va a haber un cartel bien visible que indique la cantidad de gente que puede estar al mismo tiempo en cada tienda, justamente para respetar esta no aglomeración, que es lo que se busca para mantener el distanciamiento social. Bueno, un tema muy importante, desde el lunes, ¿cuáles son los sectores que se agregarían a la fase 2 de esta cuarentena inteligente? El tema de las iglesias, ya lo adelantamos más temprano,
el tema de los espacios comerciales y los centros comerciales, que dicho sea de paso, compañeros, les voy a mostrar algunos puntos de los planes que ellos mismos presentaron. En primer lugar, conformar un equipo encargado dentro de un local para informar, reaccionar a tiempo y ser el encargado responsable en caso de que surja algún tipo de problemas. En segundo lugar, estos temas básicos, un horario limitado de atención, accesos diferentes para clientes y también para empleados y un registro, una trazabilidad de cada cliente en caso de que se requiera avisar o seguir el rastro de algún tipo de contagiado. O sea, que te van a pedir tus datos cuando ingresas, porque de otra manera, ¿cómo se supone que van a tener la información? ¿Verdad? Vamos a tener que dar nuestros datos. Por otro lado, una señalética específica, cuál es el camino de ida o de vuelta para entrar a las tiendas. Y este primer punto sufre una modificación, máximo de una persona cada 16 metros cuadrados. O sea que el espacio se reduce en cuanto a la cantidad tolerable de gente dentro de esas tiendas. Hay supermercados o mini mercados que tienen mucha más gente en 16 metros cuadrados. Como máximo una persona. Claro, cada 16 metros cuadrados. Como para que no haya aglomeración. Igualmente, este es el plan presentado por los centros comerciales. La última palabra la tiene el Ministerio de Salud, porque ellos tienen que aprobar, rechazar, modificar y comunicar a la gente todo lo que significa, digamos, estas modificaciones dentro de los espacios. Pero ahora bien, ¿qué es lo que están diciendo los sectores gastronómicos principalmente, Mercedes y Aníbal? Teniendo en cuenta ellos no de están que, incluidos. O sea, se abre el shopping, pero no el patio de comidas. Exactamente. Los bares y restaurantes, por ejemplo, que están tomando las medidas de precaución, que están teniendo en cuenta todos los lineamientos que está anunciando el Ministerio de Salud, ¿por qué quedan en el último lugar? Si teniendo en cuenta que un transporte público incluso aglomera más gente y tiene más gente en cuanto a la distancia, ¿no? En el tema de las misas te dicen máximo 10 personas, pero vos te vas en el ómnibus entre 50, todos apiñados. En los restaurantes, en el patio de comida. Tranquilamente 15 personas aisladas, con mesas diferenciadas. Separadas, bien separadas. Bueno, esto requiere de un análisis, decía el Ministerio de Salud, pero el sector gastronómico por lo menos está en condiciones de ofrecer esas medidas de higiene y de cuidado mínimas, están diciendo los voceros. Estos son rubros que se están adelantando a esta segunda fase. En un principio, ¿quiénes estaban en la segunda fase, Juan? En un principio se hablaba, vamos a retroceder hasta este calendario inicial. Porque que ninguno daba fue el retirado. Ministerio. O sea, ningún rubro ahora queda retirado de esa fase. Claro, a esto hay se agregados, suma. exactamente. En esta segunda fase inicial estaban excluidos los shoppings, los centros comerciales, los paseos y las galerías. Y ahora ellos sí entrarían. ¿Y qué más? Oficinas corporativas, construcción plena de obras civiles, eventos culturales, y acá se hablaba también del tema de los deportes profesionales sin espectadores, pero esto todavía no está regulado, la APF debe dar una postura oficial, un pedido, también el Ministerio debe responder al tema del fútbol, qué va a pasar con este deporte tan importante, porque de repente se podría jugar un partido sin espectadores, pero qué pasa con ese contacto con los jugadores, que de repente ahí en el chuleo, en un penal o en una jugada hay un acercamiento importante entre los jugadores. Claro, pero ¿qué pasa con todos aquellos torneos que obviamente tienen una menor afluencia de personas, de los clubes sociales o de las categorías menores, inclusive de las ligas de los pequeños? Estamos hablando de la famosa sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, o sea, que se hacen en un espacio al aire libre, para empezar, con no mucha aglomeración de personas. O sea, ¿ellos tendrían que ingresar en esta fase 2? Y esa es la gran pregunta, y la respuesta la tiene el Ministerio de Salud, que anuncia para este viernes una evaluación final de la fase 1 y cómo va a cambiar la fase 2. ¿Cómo? El viernes vamos a ver todo esto. Sí. ¿Qué dicen los shoppings, por ejemplo? En caso de que vamos a abrir de que vayamos a abrir el lunes, necesitamos que el Ministerio haga el anuncio mucho antes, se debe capacitar al personal, colocar las señaléticas, necesitamos tiempo, decían los líderes de los centros comerciales. Ahora bien, vamos a ver si este anuncio se da el viernes o mucho antes. Lo ideal es saber, bueno, que va a cambiar con la fase 2 que entraría este 25 de mayo para estar mucho más adecuados y preparados para el inicio de este lunes. Bueno, hablando de salud, aprovechando este instante, sería interesante, Julia, si le podemos llamar al abogado Andrés Casati, porque Salud Pública rechazó toda la carga de IMEDIC y de Eurotech. La última que fue entregada, sobre todo. Toda la carga, y ahora ya
están incluso amenazando con demandar al Estado paraguayo. Es así, tiene que ver justamente con las especificaciones, con todo aquello que llegó, que aparentemente no es lo que se estaba esperando. Bueno, Juan, muchas gracias. Bueno, tenemos más información. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de este caso que llama la atención, sobre todo porque nos cuidamos tanto, queremos que las fronteras, sobre todo, sea un sedazo en donde todos aquellos que ingresan vayan hasta los albergues, que de hecho fueron los últimos lugares en donde se registraron los casos positivos de COVID. Por eso llama la atención este caso en particular de un joven que cruzó a bordo de una pequeña embarcación de manera clandestina y está de hecho en el barrio con su familia, con sus amigos, y los vecinos están preocupados. En el acta, él, es más, nos permitió sacarle fotos y decía que el padre de 61 años de apellido Benítez, creo, reconoce que su hija ingresó por canoa, cruzando el río Paraná. Eso decía el acta que nos mostraba, que nos hicieron llegar a nosotros. La joven de 24 años ingresó a través de una canoa por el río Paraná una vez que llegó a Foz desde San Paulo. La mujer fue directamente a su casa del barrio Acaraumí de Ciudad del Este. Ni bien ganó terreno luego de su travesía. Los vecinos se percataron y denunciaron de inmediato. El padre de la misma admitió el hecho. Sin embargo, hasta el momento, nada hizo al respecto. Sí, sigue en su casa, como dijo la otra señora, hay 3 casas tienen ellos y no sabemos dónde está, en qué condiciones, según los vecinos, ella no se queda, pasea por ahí, está con su mamá en la despensa, viene a cargar saldo, hace todo. Y el papá fue el que dijo que ella pasó ilegalmente por canoa. Está el acta, está todo acá, no fuimos nosotros que dijimos, fue el papá que asumió eso, no fuimos nosotros nada. Todo que sea por nomás, hace 2 meses que estamos sin trabajar, sin hacer nada. Salimos acá en la ruta, que fiscalía, que policía, documentos que no quieren imputar en saliendo en auto. ¿Y por qué no puede venir a hacer su trabajo nomás también acá? Eso es lo que queremos saber. La policía manifestó que se informó el hecho en su momento. Dada la casualidad que el fin de semana también estuve de guardia, estos personales se fueron a pedir también apoyo para realizar el informe del procedimiento que hicieron en la casa de esta familia, y entre conversaciones me habían mencionado que el móvil del test supuestamente estaba por Asunción y que estaría por acá en 2 días nuevamente para que se le realice a esta gente, a esta familia su test. Entonces, desde ahí lo que es el procedimiento policial ya culmina a poner a conocimiento a la instancia de las autoridades que corresponda. ¿Qué hicieron eso? Los intervinientes hicieron eso. Según los vecinos, estuvo con varios familiares e incluso salió de su casa varias veces. Continúan preocupados porque llegó desde la ciudad con más contagios en el Brasil. Queremos anunciar de vuelta una reducción de 250 guaraníes por litro en todos los combustibles. Eso suma en total 650 guaraníes que se están dando en estos 2 meses aproximadamente. Un segundo pago a aquellos funcionarios que hayan solicitado la parte patronal de sus empresas la cesación o suspensión de sus actividades por más de 30 días. Subir el techo que se tenía de 2 salarios mínimos, queda abierto el techo y eso va a beneficiar a más de 11.000 personas. En esta segunda etapa entraríamos ya con las celebraciones de menor asistencia, los bautismos individuales, con asistencia de 5 a 10 personas, también los matrimonios de una sola pareja, que sería también máximo entre 8 a 10 personas. Y la Corte Suprema de Justicia tiene un nuevo integrante, se trata del doctor César Diesel Jungans, quien hoy fue designado por la Cámara de Senadores en una votación bastante ajustada, por lo menos al momento de definirse si correspondía o no la devolución de esta terna de candidatos al Consejo de la Magistratura. Apenas recibida la notificación de la decisión asumida en la Cámara de Senadores, ya el presidente de la República dio su aval, dio su acuerdo constitucional para que el doctor César Diesel se convierta en el 9º integrante de la máxima instancia judicial en reemplazo de la doctora Miriam Peña, quien se jubiló
al cumplir 75 años de edad. El designado ministro de la Corte Suprema de Justicia es amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien habría operado para su designación, repetimos, como nuevo integrante de la máxima instancia de la República. Y por otro lado, repetimos esta buena noticia. Desde mañana, Petropar en sus 185 estaciones de servicio reduce en 250 guaraníes el litro en todos sus combustibles. Después de esta información dada a conocer también desde el Palacio de López, hace minutos igualmente, desde APESA anuncian que los emblemas privados también reducirán los precios de sus carburantes. Tenemos que entender de que Petropar tiene el 12.8% del mercado nacional. La semana pasada hemos conversado con los demás emblemas, ellos me habían invitado a APESA, en donde yo ya les manifesté de que Petropar iba a estar bajando los precios. Y la mayoría de los emblemas habían comentado en ese entonces de que también estarían acompañando esta reducción de precios. Ojalá se dé eso, pero ya depende del sector privado. Nosotros podemos responder solamente por nuestra marca. Hoy tenemos que entender que Petropar es un competidor más del mercado. No tenemos el monopolio como anteriormente se tenía. Tenemos una gran cantidad de productos en stock. Las compras anteriores que pudimos rescindir y las nuevas compras, al mezclar eso con nuestro stock, nos permite bajar hasta ahí el precio. También el dólar, que tiende a subir, nos afecta bastante. Como dije, a medida que nosotros realicemos buenas compras, que el equipo técnico vaya trabajando en realizar buenas compras, a medida que nos permita el tancaje, ¿verdad? Cada vez que, a medida que consumimos más rápido vamos a poder comprar más combustible. O si llegamos a alquilar, como estamos viendo, un tanque fuera del país, porque dentro del país no tenemos capacidad para almacenar más. 5 camas de terapia intensiva de última generación fueron adquiridas por la gobernación de Ñeembucú. Y atención, porque las camas fueron instaladas en el IPS, pero serán de uso público. Un sueño largamente anhelado por los ñeembuqueños finalmente se hizo realidad. 5 camas de terapia intensiva fueron habilitadas para uso público en el hospital del IPS de la ciudad de Pilar, con una inversión de más de 750 millones de guaraníes. Estos equipos de última generación, en su totalidad, fueron adquiridos con fondos de la gobernación de Ñeembucú. Nosotros estamos invirtiendo en salud desde el primer día. Estamos entregando equipos de rayos al hospital de Pilar, al hospital de Alberdi, y vamos a seguir invirtiendo en coordinación con el señor ministro de Salud, a través del viceministro, para ir incorporando, ir mejorando nuestro sistema de salud del departamento de Ñeembucú. Le queremos asegurar, señor gobernador, que todo esto va a ser bien utilizado, que el Ministerio de Salud Pública va a contribuir con lo que haga falta, sean recursos humanos, insumos, para ir mejorando y ampliando los servicios que esta región sanitaria se merece desde hace mucho tiempo. Y simplemente transmitirle el mensaje del doctor Julio Mazzoleni, que es el de trabajar juntos, todos los sectores, porque es la única manera de poder construir un Paraguay diferente, y fundamentalmente en esta crisis, en donde tenemos que pensar única y exclusivamente en vencerle al coronavirus, que aunque no lo veamos, es un enemigo poderoso que puede alejarnos de nuestros seres queridos. Estas camas, pese a estar en las instalaciones del IPS, se encuentran a disposición del Ministerio de Salud y servirá para uso público. Cabe señalar que estas camas de terapia intensiva son de vital importancia para casos de emergencias en el departamento de Ñeembucú. Diputada Katia González, diputada Katia, gracias por atendernos. Ya usted también tiene la información de que Salud Pública rechazó toda la carga de insumos traída por Imedic y Eurotec, diputada. Sí, en realidad la información que tenemos es preliminar y es la misma que ustedes manejan. Y lo que se reflexionó el día de ayer y anteayer fueron 2 ítems particularmente, que hacían a tapabocas y a protectores faciales. También se iban a recibir los overoles de protección al personal médico. No tenemos el detalle del rechazo, pero sí estamos sumamente consternados con esta noticia. Queremos realmente respuestas serias, claras, concretas y
fundamentalmente la asunción de responsabilidades a nivel por parte de quienes deben. En este momento tan difícil, en donde la licitación más grande que se realizó, que involucró un anticipo de 100.000 millones de guaraníes, en este momento está siendo rechazado. Todo el control falló y eso realmente nos moviliza internamente y queremos realmente que eso se esclarezca de cara a la ciudadanía y cuál es el plan B del ministerio, ¿verdad? Porque en este momento nos quedamos prácticamente en fase cero, por lo menos en lo que respecta a esta licitación. Los proveedores, diputada, ya amenazan con demandar al Estado paraguayo. Y yo no sé cómo van a demandar si es que la carga que ellos traen no reúne las especificaciones técnicas, es demasiada caradurez, ¿verdad? Acá hay cuestiones que tenemos que detallar, porque es crucial que mañana en conferencia de prensa el ministro, el responsable de hacer el cargo, va a clarificar cuáles fueron los motivos por los cuales se rechaza y cuál es el plan que se tiene. O se adoptan medidas más concretas y más claras para retrasar, por ejemplo, los precios en el caso de que esta mercadería sirva, pero que haya sido sobrevalorada en cuanto a su precio, o si es que definitivamente no sirven, porque puede darse el caso, se han dado también experiencia en otros países, tienen que asumir responsabilidades penales los que están dentro del circuito de esta compra pública. Y a tener en cuenta que hay otras 2 cargas del mismo proveedor que tendrían que llegar próximamente. Sí, nosotros no tenemos la fecha exacta, Mercedes, de ese tema, ¿verdad? Pero estamos atentos, estamos 24 horas con el teléfono encendido, pendientes un poco del control y la fiscalización que podemos hacer de esos insumos. Pero hoy es un momento de mucho dolor. Yo creo que es un golpe bajo que se da al sistema sanitario luego de más de 30 días que se le ha pedido al pueblo paraguayo para rearmar el sistema de salud que se quede en sus casas. Muy bien. Muchas gracias, diputada, por su tiempo. Estamos pendientes a cómo va evolucionando este caso. Que tenga una buena noche. Igualmente. Doctor Andrés Casati, buenas noches. Buenas noches, Aníbal y toda tan prestigiosa audiencia. Bueno, doctor Casati, ¿ya tienen ustedes la confirmación de que Salud Pública rechazó todas las cargas de Imedic y Eurotec? En realidad hoy nos llevamos la sorpresa que a las 3:30 de la tarde aproximadamente han recibido una llamada las personas que estaban controlando la mercadería y han empezado a hurgar caja por caja para buscarle alguna deficiencia, supuesta deficiencia a la mercadería, la cual no existe, puesto que todas las mercaderías reúnen las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Y luego de eso, la regente, con un dictamen totalmente infundado y apartándose a lo que establece el contrato, procede a dar un dictamen negativo sobre las mismas, con argumentos hasta que ofenden al razonamiento humano, puesto, para darte un ejemplo, las máscaras de bioseguridad, en las cuales el contrato dice que tienen que ser transparentes de ambos lados, cosa que son las que hemos traído, y que tienen que ser de la marca HK, cosas que son de la marca HK, rechazan, puesto que las marcas de los productos se encuentran en el envoltorio, los cuales vienen herméticamente cerrados y esterilizados. Ellos procedieron a la manipulación, a la apertura de los productos, y la marca no se encuentra en el producto, sino que se encuentra en el envoltorio. Doctor, estamos escasos de tiempo, doctor. ¿Qué van a hacer ahora? Y vamos a nosotros presentar las reconsideraciones correspondientes, y en caso de que no prospere, presentaremos las acciones legales también correspondientes, ya sea en el ámbito civil como penal, por lesión de confianza con relación a las camas, por ejemplo, en el cual el Estado deja de percibir un beneficio patrimonial, por ende, al no aceptar, está incurriendo en un perjuicio patrimonial de aproximadamente 1.500 millones de guaraníes. Ahora, doctor, para precisar, todas las cargas, entiéndase, mascarillas, protectores faciales, overoles, todo le fue rechazado, además de las camas. Todo nos fue rechazado, o le fue rechazada a la empresa, y lo que es más preocupante y triste es que se está dando un momento de relajamiento de la cuarentena, y Dios nos guarde, esto llega a explotar
o a subir la curva de la circulación viral, no sé de dónde obtendrían los productos, porque evidentemente si la mercadería es rechazada, mi cliente se va a ver abierto a proceder a la venta de las mismas en el exterior, siendo que ante esta situación se ha dado noticias y estamos recibiendo, o está recibiendo mi cliente, ofertas de toda Latinoamérica para que procedamos a la venta, siendo que nuestro vecino Brasil nomás hoy ha tenido 1.000 muertos por esta pandemia. Perfecto, doctor. Le agradezco su tiempo. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Representante legal de las empresas proveedoras del Estado, que finalmente se confirmó, se rechazó la totalidad de su carga. La totalidad, por incumplimiento de las especificaciones técnicas supuestamente. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.